entonces estás sintiendo que te estás quedando sin tiempo. Y a eso estamos sumando que también te estás sintiendo solo, que justamente no te salieron los planes como querías. Bueno, hoy voy a hablar de esto porque es mucho más normal de lo que crees y no toda la vida de los demás como las ves, que sean tus amigos, tus familiares o en otras personas en general. La vida no es tan bonita. La vida de cada uno sí es muy bonita siempre y cuando uno la viva, no cuando vivas la de los demás. Entonces, primero voy a empezar con lo de sentirse solo, quizás con lo de sentirse solo, pues puede ser que en este momento no te estés sintiendo tan bien contigo mismo, en el sentido que puede ser que ya no estés socializando tanto como antes. Es, digamos, algo que me pasó a mí por cierto tipo de cosas, más que nada de laborales, en los que uno muchas veces se centra en una cosa y empieza a dejar de lado otras cosas que igualmente son muy importantes para uno, ¿no? Entonces, cuando te sientes solo muchas veces empiezas a hacer esas cosas, que es cuando te sientes solo muchas veces empiezas a hacer esas cosas que sabes que están en tu zona de confort. Por ejemplo, empiezas a hacer las mismas actividades de siempre, se empieza a volver todo muy monótono y llega un momento en el que tú empiezas a sentir que no estás haciendo nada y con esto empieza a venir ese sentimiento de que te estás quedando sin tiempo. Creo que es algo mucho más que realmente sientes que tienes tantas metas, que tienes tantas ganas de ayudar hacia, no sé, a tus familiares, a tu mamá, em, que quieres hacer ciertas metas para ti mismo también. Yo quiero a los 21 años hacer esto, yo quiero a los 23 años tener esto. Y muchas veces nos encasillamos en algo que tenemos que sí o sí hacer, ¿no? También puede ser que te estés estresando por cosas que son muy tontas que son muy tontas en un principio, porque muchas veces, si tú tienes un objetivo, eso está perfecto, pero tienes que saber que tienes que seguir ciertos escalones para llegar a ese objetivo. Y por eso mucho yo era y soy a veces también esa persona que dice a tal edad o a tal tiempo o en 3 meses o en tanto tiempo tengo que conseguir algo. Algo que obviamente no está mal porque eso demuestra ambición de que queremos conseguir algo. Pero a lo mejor tú también estás en ese punto en el que quieres tener eso ya porque lo estás soñando, porque se espera mucho tiempo, muchos meses, años y no es nada. Obviamente, depende de tu situación, puede ser que ese objetivo se logre con dinero, puede ser que ese objetivo se consiga con el pasar de los tiempos, se consiga con el pasar de los tiempos. Siempre, siempre, siempre mira que el común denominador va a ser el tiempo. Tienes que darte tiempo a ti mismo y el tiempo a que tú mismo te conviertas en eso que logra ese objetivo que tú quieres. Por lo tanto, entonces, el sentirse solo, el estar en su zona de confort es normal y quiero que entiendas que tú no puedes cambiar de un día para otro. Es súper normal que al sentirse solo hagas lo mismo de siempre, cosas monótonas. Por lo mismo, si te empiezas a sentir que haces lo mismo y que quieres, digamos, romper un poquito de eso, empieza a pensar cosas que a lo mejor hacías mucho más antes cuando eres mucho más joven o cosas que en general te gustaría hacer, ¿no? Como salir a la calle, caminar, ir a algún grupo, ¿cierto? Hacer alguna manualidad, hacer alguna cosa o hacer algún deporte. Bueno, digamos que son cosas que te van a empezar a ayudar y que te van a empezar a abrir. Digamos que Digamos que son cosas que te van a empezar a ayudar y que te van a empezar a abrir, digamos que la mente en general, porque muchas veces eso que tú no sabías que necesitabas mientras llegas a ese objetivo está afuera. No está mal sentirse solo, no está mal, que también es un punto muy importante. Si sientes que estás en un punto donde siempre haces lo mismo, está bien. Tienes que darte tu tiempo. Date primero tu tiempo, dar dos pasitos hacia atrás de lo que estabas antes. Tú puedes decir, no, es que tenías de trabajo, justo me despidieron, no importa. Muchas veces tenemos que dar uno o dos pasos hacia atrás para dar 10 o 5 o 20 hacia adelante. No puedes renegar de tu pasado, no te tiene que dar miedo volver a lo que tú creías que nunca más ibas a volver, porque es donde tú naciste, donde tú empezaste. Y la vida da muchas vueltas y cuando vuelves a esa zona de confort, cuando te das ese tiempo a ti mismo, cuando tú dices, ok, esto era lo que yo antes hacía, ahora me siento bien, ahora es el momento de que cuando estés justo en ese punto, empieces a ver cómo ahora sí lograr ese objetivo. Muchas veces, por ejemplo, yo en mi caso, eh, hace unos años me acuerdo que decía mucho, si antes de los 21 no consigo mi primer trabajo,
no sé, no fracasé en la vida. Y pues muchas veces seguramente, obviamente por mi situación era distinto, pero tú también puedes decir a lo mejor, pues qué tontería, ¿no? ¿Cómo puede ser que por no conseguir un trabajo a tal edad, esta persona pudiera creerse que no era suficiente, que no era capaz, lo que sea? Pero pues son los objetivos de cada quien. Y lo mismo quiero que hagas contigo. Si no tienes ese objetivo, obviamente te invito a que lo pongas, pero también tienes que ver que independiente, la base de todo es entender que todo es un proceso y que obviamente tienes que actuar para no sentirte sin más. Por lo tanto, empieza a ver qué es lo que ya estás haciendo que te puede ayudar para eso, qué es lo que estás haciendo en este momento que ya no te gustaría hacer, que ya no te llena, y empiezan a removerlo de a poco de tu vida porque no vas a cambiar mañana, no vas a cambiar en una semana. Los cambios sí se ven, sí existen, pero van con el tiempo. Entonces, con esto mismo, ahora vamos al tema de quedarse sin tiempo. Quedarse sin tiempo es una tontería, independientemente de que tengas 20 años, que tengas 25 o que tengas 45, no te estás quedando sin tiempo. Simplemente lo único que estás haciendo es pensar que ya no hiciste las cosas y como ya eres lo suficientemente perezoso de no hacerlas, entonces dices que ya no tienes tiempo. Y en absoluto es así. Siempre tienes que ver que todos son escalones. Si una persona si una persona quiere ponerse en forma, uno no se pone en forma en 2 semanas o en 3 semanas. Ponerse en forma no solamente es ir al gimnasio. Ponerse en forma no solamente es me levanto a las 9 de la mañana y como cierto tipo de comida ya. Es todo el conjunto. Es ir al gimnasio, es hacerte una dieta, es empezar a hacer cosas que te hagan feliz, porque todo eso es lo que te va a llenar y va a hacer que tu cuerpo, además del gimnasio, además de la comida, hacer lo que te gusta es lo que te va a poner bien. Porque si tú solamente te centras en una cosa en el gimnasio y solamente en la comida, va a llegar que en tu estado mental no va a ser el mejor para sostener ese tipo de cosas. Porque te vas a cansar de comer siempre lo mismo, porque te vas a cansar que siempre tienes que ir en cierto horario al gimnasio, porque te vas a cansar de sea la actividad que sea, ponte a pensar qué es lo que te está repitiendo tanto que te aleja de tu meta. Por lo tanto, nuevamente, no te estás quedando sin tiempo, lo que está pasando es que no estás haciendo. Y obvio, si digamos que estás en un momento en que estás muy solo, en el que a lo mejor, si digamos que estás en un momento en que estás muy solo, en el que a lo mejor socialmente no estás en tu mejor momento, yo te diría que no está mal que te des un tiempo para ti mismo, como decía, dar un 2 pasitos hacia atrás, hacer las cosas que te gustan, puede ser jugar en tu computador, puede ser leer, puede ser escribir, y así tú creas que no estás haciendo nada, si estás haciendo algo, que es volviendo a ser feliz con ti mismo, volviendo a ser feliz con lo que antes eras, y después cuando ya te empieces a sentir mucho más contento, ahora vas a poner, ahora sí tu logro dónde está, y después vas a empezar a decir, ok, ¿cómo lo logro? Por ejemplo, yendo al gimnasio. ¿Voy a tener que ir absolutamente todos los días para que se me cree el hábito? No, absolutamente no. Tienes que empezar a ir en un horario, cuando te sientas más cómodo, preguntando al entrenador cómo se hace cierto tipo de ejercicios para ver cuáles son los que mejor se adaptan a ti. Lo mismo con tu meta. Lo que yo pongo de gimnasio es un ejemplo, pero tu meta es exactamente igual. Puede ser lo más ambiciosa que sea. Puede ser que te quieras ir a otro país. Bueno, tienes que empezar a mirar cuáles son los requisitos para irse a ese otro país. A lo mejor, no sé, necesitas cualificaciones, no solamente académicas, sino a lo mejor papeleo, como por ejemplo tu pasaporte, tu visa, y son cosas que tienes que empezar a ir mirando cómo empiezas a obtener esos pequeños logros que te van a llegar a esa gran meta. Pero por lo tanto, muchas veces sacar pasaportes, necesitas mucho tiempo, necesitas mucho dinero, por lo tanto, son entre medios otros tiempos que tú necesitas para darte a ti mismo, para ver cómo vas a conseguir ese dinero, cómo vas a conseguir ese tiempo para lograr esas metas. No te estás quedando sin tiempo, lo único que estás haciendo es que no te estás organizando bien a ti mismo y haz que este año realmente puedas decir, al final, sí, sí lo logré o no, no lo logré, pero en 2027 ya lo logré. Ahora sí, lo único que me falta es irme, lo único que me falta es irme, lo único que me falta es entregar la última documentación, lo último que me falta es aplicar a la beca, lo único que me falta es irme, lo único que me falta es entregar la última documentación, lo último que me falta es aplicar a la beca, lo último que me falta es, tú sabrás. Por lo tanto, en resumen, quiero que sepas que si te estás sintiendo solo y por lo mismo crees que no estás logrando nada, no es así. Independientemente de la edad que tengas,
tengas 18 o tengas la edad absolutamente que tengas. No te estás quedando sin tiempo, tienes que a lo mejor dar dos pasitos hacia atrás para encontrarte a ti mismo, para volver a ser feliz contigo mismo y luego a partir de ahí vas a empezar a proyectar absolutamente a todo el mundo cómo eres tú. Tienes que ponerle energía a la vida. Así estés solo, tienes que echarte porras a ti mismo. Así estés solo, tienes que echarte porras a ti mismo. Te lo prometo que es algo que ayuda tanto tener otro estado mental de, digamos, no felicidad, pero por lo menos una paz contigo mismo que empieza a encarrilarte a ser mucho más sociable, a ser mucho más humilde, mucho más buena gente, porque cuando estás bien contigo mismo, vas a estar bien con las otras personas y muchas veces las otras personas, los contactos, es lo que te van a ayudar a lograr ese objetivo. A lo mejor te dan claves para ser mejor, a lo mejor te ayudan a tomar atajos o quizás ese logro que tú tenías aquí. Te invito a que des los pasos hacia atrás. No está mal sentirse solo. Haz lo que a ti te gusta. Cuando digas, ok, listo, estoy contento, es el momento de intentarlo. También te digo que no hay momento perfecto. Por lo tanto, empieza poco a poco, de manera aleatoria, sácate de tu zona de confort, salir de alguna vez a parque. No te estás quedando sin tiempo. Si te sientes solo, es normal. Absolutamente todo le pasa. A absolutamente todo le pasa en algún momento de la vida. Y recuerda siempre es mejor estar solo que mal acompañado. Entonces, si te tienes a ti mismo es lo más importante y si no, no vas a lograr nada. Da dos pasitos hacia atrás para dar 10 hacia adelante. Bueno, adiós.